En Irán, la disidencia no solo se silencia, se borra, y sin embargo, una y otra vez, las mujeres han encontrado formas de hablar. En susurros, en cuadernos, en salas de estar con las cortinas cerradas. Este episodio sigue esa negativa, la insistencia silenciosa de vivir plenamente incluso bajo restricciones. Desde la ficción hasta las memorias y la realidad política en vivo, trazamos las vidas de las mujeres iraníes que arriesgaron todo para pensar, sentir y ser. Su resistencia no siempre fue ruidosa, pero fue constante, feroz, implacable. Y sus voces resuenan mucho más allá de las paredes que intentaron contenerlas. Bienvenidos a Gateway Books por Crestans. Soy su anfitriona, Cindy Cruz, lectora por instinto, historiadora por curiosidad y el tipo de persona que cree que los libros no son solo algo que lees, sino algo con lo que vives, en todos los sentidos. Aquí emparejamos la ficción histórica con la historia real que la moldeó, siguiendo el hilo desde escenas imaginadas hasta la verdad archivada. Y en crestans.com encontrarás piezas de estilo de vida y decoración del hogar con temática de libros, creadas para aquellos que creen que los objetos que nos rodean deben llevar belleza y significado. Hoy nos dirigimos a Irán y a las mujeres que han arriesgado todo simplemente para existir como ellas mismas. En un lugar donde se impone el silencio y la autoexpresión puede ser peligrosa, ellas han elegido la voz, página por página, palabra por palabra, día tras día. En La mujer león de Teherán, la ficción da aliento al anhelo de educación, de conexión, de una vida más allá de los muros. En Leyendo Lolita en Teherán, los libros prohibidos se convierten en refugio, y el acto de leer se transforma en un acto de resistencia. Y en Hasta que seamos libres, Shirin Ebadi nos muestra lo que significa luchar, no solo con palabras, sino con todo el peso de una vida dedicada a la justicia. Este episodio trata sobre la literatura, la resistencia y el profundo y duradero poder de no ser borrado. Si eso te resuena, espero que te guste, te suscribas y te unas a la conversación en los comentarios, porque historias como estas merecen ser escuchadas. Algunas novelas se desarrollan como recuerdos, fragmento a fragmento, revelando su peso solo en retrospectiva. La mujer león de Teherán, de Marjan Kamali, es una de esas historias. Comienza en la inocencia de la infancia, donde dos niñas, Eli y Homa, se encuentran en el patio de una escuela en Teherán y forjan una amistad que marcará el resto de sus vidas. Una es audaz, brillante y con un propósito claro. La otra oscila entre la expectativa y la rebelión. Una niña privilegiada viviendo en un mundo cambiante. El mundo de Ellie está definido por las apariencias, una madre aferrada a la ascendencia real, un círculo social preocupado por el estatus y una regla no dicha de que vale la pena preservar la comodidad. El mundo de Homa está impulsado por la convicción. Se destaca en la escuela, expresa sus opiniones y se mueve con claridad en un país al borde de la agitación política. La Revolución Islámica de 1979 lo cambia todo. Y como mujeres jóvenes se encuentran navegando en un Irán donde el precio de alzar la voz, especialmente como mujer, se vuelve cada día más alto. Pero el momento que lo cambia todo no proviene de una gran traición, sino de una conversación imprudente. Eli, en un momento de descuido, menciona el activismo político de Homa a alguien que supone es de confianza. No sabe que el hombre es de la policía secreta, no sabe que está desencadenando una serie de eventos, pero lo está haciendo. Homa es arrestada. Eli se queda atrás, horrorizada, indefensa y sin conocer las consecuencias completas. Años después, mucho después de que las vidas de ambas mujeres hayan tomado giros dramáticamente diferentes, ella descubre la verdad. Durante su encarcelamiento, Homa soportó un trato brutal, destinado a romper su silencio y forzar una confesión. Nunca mencionó el nombre de Eli. En su lugar, la protegió a un costo personal inmenso. De esa experiencia, Homa dio a luz a una hija, Bahar. Cuando Bahar es adolescente, Homa la envía a vivir con Eli en Nueva York por seguridad, pidiéndole a su vieja amiga que ayude a criar a la niña que ahora lleva gran parte de su historia compartida. Solo entonces Eli descubre toda la verdad de lo que Homa soportó y lo que se negó a traicionar. Este es el núcleo emocional de La mujer león de Teherán.
el peso silencioso y devastador de una lealtad que sobrevive a la inocencia y la complejidad de la culpa cuando la supervivencia se logra a expensas de otra persona. Ellie debe enfrentarse no solo a su papel en lo sucedido, sino también al conocimiento de que Oma tomó una decisión, no por martirio, sino por amor. Es una forma de resistencia que rara vez se menciona, pero que es inolvidable una vez vista. Kamali maneja estos temas con moderación y cuidado. La narrativa no sensacionaliza la violencia ni simplifica la amistad. Deja espacio para la contradicción, el desamor y la gracia. Oma nunca es presentada como una víctima. Es una mujer que soportó lo peor que el régimen pudo hacer y aún así encontró la fuerza para proteger, para ser madre y para seguir adelante. A través de Oma y Ellie, se nos pide que consideremos cómo se ve el amor cuando es puesto a prueba por la política, el miedo y el aplastante costo de la verdad. Y al hacerlo, volvemos a una de las preguntas centrales de este podcast. ¿Cómo nos sostenemos mutuamente a través de la historia? ¿Qué se comparte entre mujeres que no solo comparten amistad, sino también consecuencias? Kamali no ofrece respuestas fáciles, solo honestidad, dolor y ternura. Y en la lealtad silenciosa entre dos mujeres, nos muestra lo que significa resistir, no con ira, sino con memoria. Si La Mujer León de Teherán es una historia sobre cómo las decisiones privadas repercuten a lo largo de la historia, leer Lolita en Teherán trata de lo que sucede cuando la historia entra en los espacios más privados, el aula, la sala de estar, las páginas de un libro. Las memorias de Azar Nafisi están ambientadas en el Irán post-revolucionario, en una época en la que la literatura no solo había perdido su protección, sino que se había vuelto peligrosa. La República Islámica estaba bien avanzada en su campaña para purgar la decadencia occidental de las escuelas y la vida pública. Los profesores fueron expulsados, los libros fueron prohibidos, el pensamiento mismo estaba bajo vigilancia. En este clima, Nafisi, una profesora de literatura, tomó una decisión silenciosa y radical: enseñar literatura de manera clandestina. Invitó a un grupo de antiguas alumnas a su casa cada jueves por la mañana. Juntas leyeron Lolita de Nabokov, El Gran Gatsby de Fitzgerald, Orgullo y Prejuicio de Austen y obras de Henry James. En este contexto, estas obras no eran solo literatura, sino contrabando. El acto de reunirse, quitarse los velos, tomar té y discutir sobre ficción se convirtió en una forma de resistencia, no ruidosa, no pública, pero valiente de todas formas. Nafisi no se presenta a sí misma como una mártir o una salvadora. Una de las fortalezas del libro es cómo ella es consciente de sus propias contradicciones. Anhela quedarse en Irán, pero también desea huir. Su privilegio lucha contra su desilusión, su profunda creencia en la literatura y su ocasional duda de que pueda hacer algo en absoluto. Ella es, ante todo, una observadora, precisa, intelectual y a menudo silenciosamente dolida. Las memorias se dividen en 4 secciones, cada una anclada a un escritor. Cada una ofrece una ventana a las vidas de sus estudiantes y a los contornos cambiantes de la vida bajo un régimen autoritario. Lolita de Nabokov abre el libro y establece el tono. En un régimen que insiste en reescribir la realidad, Nafisi traza un poderoso paralelo entre la República Islámica y el narrador de Nabokov. Ambos buscan poseer, renombrar y controlar el objeto de su obsesión. En Lolita, la niña es despojada de su voz, su narrativa reescrita. En Teherán, las mujeres experimentaron una violación similar de su identidad. Su vestimenta, su comportamiento, incluso sus imaginaciones, eran vigiladas y reformuladas como ideología. La comparación es audaz y revela una de las ideas centrales de Nafisi, que los sistemas totalitarios, al igual que los narradores abusivos, dependen del silencio. El Gran Gatsby de Fitzgerald se convierte en un espejo de la desilusión. Nafisi utiliza los anhelos de Gatsby, su búsqueda de un sueño brillante que ya no existe, para explorar las esperanzas que muchos iraníes tenían antes de la revolución y el sentimiento de traición que siguió. Sus estudiantes debaten si la decadencia de Gatsby importa más que su idealismo. De la misma manera, luchan con la pregunta de si es ingenuo o esencial seguir queriendo belleza en una sociedad que exige pureza moral sobre imaginación. El mundo de Gatsby puede ser corrupto, pero el deseo de algo más, aunque sea imperfecto,
sigue siendo dolorosamente humano. Henry James ofrece una perspectiva diferente: la ambigüedad moral. En las obras de James, el significado es esquivo, los motivos son turbios, y la verdad se filtra a través de la percepción. Nafisi utiliza esto para explorar cómo sus estudiantes navegan en un mundo donde nada se dice claramente, donde la confianza, la lealtad e incluso la identidad se moldean por lo que queda sin decir. En una sociedad de vigilancia donde una mirada puede convertirse en evidencia, la atención de James a los matices se siente inquietantemente relevante. Finalmente, Jane Austen aporta un sorprendente sentido de esperanza. Aunque a menudo se malinterpreta a Austen como educada o ligera, Nafisi sostiene que sus novelas están llenas de desafío, mujeres que se eligen a sí mismas, que afirman su juicio y exigen respeto en mundos patriarcales. Para sus estudiantes, Austen se convierte en una puerta de regreso a la alegría, una alegría que insiste en su derecho a existir. Leer Orgullo y Prejuicio en Teherán no es escapismo, es recuperar la agencia, aunque sea solo en pensamiento. A través de estos escritores, Nafisi construye un espacio donde la literatura no solo se analiza, se vive. Sus estudiantes no son solo lectores, son protagonistas. Cada uno de ellos tiene una historia, un silencio, un momento del que no hablan. Uno fue encarcelado. Otro perdió a un ser querido. Un tercero permanece en silencio, pero arde de ira que se filtra en cada uno de sus gestos. El aula se convierte en una especie de santuario, pero no en una fantasía. Nafisi deja claro que la literatura no borra el sufrimiento, simplemente ofrece un lugar para reflexionar sobre él. Las memorias no idealizan el club de lectura. Hay tensiones, desacuerdos. Nafisi empuja a sus estudiantes a pensar críticamente y ellos responden. Algunos cuestionan si es siquiera ético leer El Gran Gatsby mientras hay personas encarceladas por hablar. Otros se preguntan si la literatura occidental tiene algo que ofrecer a las vidas iraníes. Pero eso, argumenta Nafisi, es el punto. La conversación en sí misma es la resistencia. Hay un momento en el libro donde el tiempo se detiene. Una estudiante habla de cómo durante años fingió no amar los libros. Enterró su amor por la poesía bajo capas de supervivencia. Cuando camino por la calle, dice, finjo que no soy yo. En esa simple frase hay todo un sistema de control, uno que castiga la alegría, la belleza y el ser. Y sin embargo, en la casa de Nafisi, estas mujeres comienzan a desenterrarse, lentamente, con cautela. No buscan una revolución, buscan la verdad. Y al hacerlo, son más revolucionarias de lo que creen. Leer Lolita en Teherán no es lineal. Vive a través de recuerdos, autores y cambios políticos. Es un libro sobre el exilio, tanto literal como interno. Nafisi finalmente deja Irán, pero incluso en su partida lucha con la culpa de dejar a sus estudiantes atrás. No hay una huida triunfante, solo una profunda y dolorosa conciencia de lo que se ha perdido y aún necesita ser protegido. Uno de los subtextos más poderosos del libro es su silencioso lamento. Por el Irán que fue, por las mujeres que podrían haber sido más si se les hubiera permitido soñar libremente, y por el espacio que la literatura una vez ocupó en la plaza pública. Nafisi ofrece una profunda creencia de que la literatura, cuando se lee de manera honesta y urgente, aún puede romper el silencio, incluso en los lugares más oscuros. Al leer sus palabras hoy, desde distancias más seguras, es tentador tratar su aula como algo simbólico, una metáfora de la resistencia. Pero leer Lolita en Teherán nos recuerda que esto no era un símbolo, era real. Estas eran mujeres reales, reuniéndose en una sala real, arriesgando consecuencias reales solo para leer una novela. No estaban fingiendo que la literatura importaba. Estaban demostrando que sí importaba. Sí, leyendo a Lolita en Teherán, trata sobre encontrar la libertad en la imaginación. Hasta que seamos libres, trata sobre lo que sucede cuando la lucha por la libertad se convierte en el trabajo de tu vida y en el riesgo de tu vida. En esta memoria implacable, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, documenta lo que significa enfrentarse a un gobierno decidido a hacerte desaparecer, y cómo la decisión de resistir no proviene del confort o la ideología, sino de un profundo y persistente sentido de justicia. Ebadi no es un símbolo, es abogada, jueza, madre,
No la impulsan ideales abstractos, sino la experiencia vivida. Nacida en 1947, fue una de las primeras juezas en Irán, nombrada en la década de 1970. Pero después de la revolución de 1979, la nueva República Islámica la despojó a ella y a todas las demás juezas de su autoridad. Fue degradada a trabajos administrativos. ¿Su crimen? Haber nacido mujer y estar en una posición de poder. Muchos podrían haberse replegado, centrado en una vida privada, mantenido un perfil bajo, pero Ebadi se movió en la dirección opuesta. Se dedicó al derecho de los derechos humanos, se entregó a causas que nadie más aceptaría: representar a disidentes, mujeres maltratadas, minorías perseguidas y familias de presos políticos. Su defensa legal la convirtió en un objetivo, pero se negó a detenerse. Hasta que seamos libres no es solo una memoria política. Es un registro de guerra psicológica. El régimen iraní no solo acosó a Ebadi, intentó quebrarla desde todos los ángulos. Su casa fue intervenida, su teléfono fue pinchado, sus colegas fueron arrestados, su familia fue amenazada. En un momento, el gobierno congeló sus cuentas bancarias y confiscó su medalla del Premio Nobel de la Paz. No solo querían que se callara, querían borrarla, personal, profesional y simbólicamente. Lo que hace que el libro sea tan poderoso es la forma tan tranquila y precisa en que Ebadi describe todo esto. No hay melodrama ni autocompasión, solo hechos, presentados con la claridad de alguien que se ha visto obligada a mirar al poder a la cara y medir el costo de cada paso. Ella escribe sobre el momento en que su hija, que vive en Londres, recibe la visita de agentes iraníes que la amenazan si Ebadi no deja su trabajo. Escribe sobre el momento en que arrestan a su propia hermana como táctica de presión. Escribe sobre cómo allanan sus oficinas, confiscan sus archivos e interrogan a sus compañeros de trabajo. Y escribe sobre el momento, después de todo esto, cuando le dicen que debería disculparse con el gobierno si quiere que todo desaparezca. No lo hace. El poder de Ebadi no es solo su valentía, es su claridad. Ella entiende exactamente lo que está en juego. Sabe que el régimen quiere hacer de ella un ejemplo y se niega a darles la narrativa que desean. Ella no se quiebra, no huye. Eventualmente deja el país, pero incluso en el exilio continúa su trabajo, creando conciencia, organizando, escribiendo, hablando, y aún así no está segura. Nos muestra que el alcance de la represión no está limitado por fronteras. Lo que perdura de hasta que seamos libres es el peso de lo que cuesta seguir adelante, no solo físicamente o políticamente, sino personalmente. Ebadi pierde su matrimonio, está aislada de sus seres queridos, no puede regresar a su hogar de manera segura, lleva la culpa de que otros sean castigados por su asociación con ella. Vive con la vigilancia como un zumbido constante, algo de lo que no escapa, sino que aprende a manejar. Y, sin embargo, nunca se presenta a sí misma como la víctima. En cambio, dirige la atención del lector hacia afuera, a las mujeres que son encarceladas por negarse a usar el hijab, a la comunidad bahaí perseguida simplemente por su fe, a los jóvenes activistas que desaparecen sin juicio, a las familias que esperan junto a las puertas de la prisión con comida que sus seres queridos tal vez nunca reciban. Ebadi nos recuerda que el autoritarismo no solo se basa en la violencia, se basa en el agotamiento, en desgastar a las personas hasta que ya no crean que la resistencia vale la pena. Y aún así escribe: si perdemos la esperanza, lo hemos perdido todo. En un régimen que intenta colapsar la vida pública en un silencio privado, Ebadi insiste en mantener espacio para ambas. Su memoria está llena de recordatorios de su profunda conexión con la cultura iraní, de la belleza de su tierra natal, de sus recuerdos de infancia, sus amistades, su profundo amor por sus hijas. No renuncia a Irán, incluso cuando el régimen intenta expulsarla, espiritual y físicamente. Se niega a rendir su pertenencia. El título de las memorias, Hasta que seamos libres, es una promesa, no una predicción. Ebadi se cuida de no romantizar la lucha. Esta no es una historia de triunfo, es una historia de resistencia, una historia sobre lo que significa mantenerse en pie, incluso cuando no hay una victoria a la vista. Y en ese sentido,
su libro se convierte en un poderoso contrapunto para aquellos que presentan la libertad como algo inevitable o como algo que llega sin costo. Un punto interesante es cómo la resistencia de Ebadi es diferente de la resistencia literaria que vimos en las memorias de Nafisi. En Leyendo Lolita en Teherán, la desobediencia ocurre en privado, en un círculo de confianza a través de libros y preguntas, y el contacto visual que dice, te veo. En Hasta que seamos libres, la resistencia entra en las salas de los tribunales, presenta mociones, menciona nombres, no susurra, declara. Y sin embargo, ambas luchan la misma batalla: el derecho a definirse, a hablar, a vivir sin ser borrado. En este episodio, hemos pasado de la ficción a las memorias y a la realidad política vivida. Pero en verdad, los tres libros tratan sobre mujeres que se niegan a desvanecerse, que se enfrentan a los sistemas que intentan hacerlas más pequeñas. Hasta que seamos libres es quizás la lucha más literal, pero está arraigada en el mismo anhelo: ser vistas plenamente, escuchadas plenamente y ser plenamente humanas. En cada historia que hemos explorado en este episodio, hay una fuerza silenciosa que corre por debajo de los ruidosos eventos de la historia. Mujeres recordando, mujeres arriesgando, mujeres eligiendo el silencio o rompiéndolo, no por reconocimiento, sino porque no hay otra manera honesta de vivir. Estos libros no solo relatan lo que sucedió en Irán durante y después de la revolución. Revelan el peso de saber, de llevar la memoria en un lugar donde se fomenta el olvido, donde la represión prospera en las sombras, y nos piden algo silenciosamente radical: no solo admirar el valor de los demás, sino reconocer el costo ordinario de ese valor. En el silencio de Homa, en el aula de Azar Nafisi, en la sala de audiencias de Shirin Ebadi, hay un hilo común: la insistencia en la presencia, en quedarse, presenciar, contar. No porque contar arregle lo que está roto, sino porque la verdad, cuando se dice en voz alta, da espacio para que otros respiren. Y tal vez ese sea el trabajo al que estamos llamados también: no a justificar el sufrimiento, sino a aprender de él, a llevarlo adelante en nuestras decisiones, en nuestra política, en nuestra comprensión de la libertad. Estas historias no están lejos. Son recordatorios de que la liberación no comienza con eslóganes ruidosos, sino en los actos más pequeños y valientes de cuidado, y en la negativa a olvidar. Gracias por acompañarme en este episodio de Gateway Books por Crestans. Para seguir explorando la historia detrás de las historias, visita crestanse.com, donde encontrarás ropa y decoración para el hogar con temática de libros, diseñadas pensando en los lectores. Si este episodio te ha llegado, no olvides darle like, comentar y suscribirte. Realmente nos motiva a seguir. Y si conoces a alguien que apreciaría estas voces, por favor comparte. Cada historia compartida ayuda a mantener viva la conversación. Y sobre todo, sigue leyendo, sigue buscando las historias que se quedan contigo, las que te conmueven, te inquietan y te hacen ver el mundo de otra manera. Porque el libro adecuado en el momento adecuado puede ser más que un espejo. Puede ser un punto de inflexión,